función y es igual a x al cuadrado. Ahora bien, esta función lo único que tiene diferente es que a es menor que 0. ¿Qué significa eso? Que los valores de a va a ser menos 1, menos 2, menos 3, hasta el infinito. Van a ser números totalmente negativos. Significa que son los que están al lado izquierdo, en el lado izquierdo de cualquier recta numérica. Pero como ustedes saben, a es un número independiente. Es como si fuera una constante que uno va poniendo. A nosotros nos van a dar las funciones. En este caso vamos a trabajar la función. Ustedes ya tienen la clase teórica en la plataforma y yo me adelanté y hice una tablita. Me van a decir si se mira bien. Aquí está la tablita. Donde yo hice cuando los valores de x son menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y ahí hice la función cuando mi función es y es igual a x al cuadrado. Entonces los valores que adquieren cuando yo lo aplico y y es igual. Y aquí lo que yo hice fue que vamos a trabajar esta gráfica con estas funciones. Y es igual a x al cuadrado, que es la que hemos estado trabajando, y menos x al cuadrado. Y es igual a menos x al cuadrado. ¿Qué significa? Que mi a en ambos vale 1. En este caso vale 1, a vale 1, y aquí a va a valer menos 1. Entonces significa que aquí tenemos la diferencia. Ahora bien, como yo ya tengo eso, lo único que yo hice fue hacer que por ejemplo, si vale menos 3, en la función de x al cuadrado me va a valer 9, 4, 1, 0, 1, 2 y 3. Y lo único que hice para complementar el cuadro fue que ya lo que estaba elevado al cuadrado lo multipliqué por menos 1, que es lo que vale a en la función y es igual a menos x al cuadrado. Entonces me va a quedar menos 9, menos 4, menos 1, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. En el problema inicial, lo que a mí me están pidiendo primero era terminar el cuadro. Aquí ya lo tenemos. Yo no me detuve mucho en eso porque como en la clase pasada ya ustedes aprendieron cómo hacerlo, significa que lo podemos ocupar para graficar y ubicar los puntos en el plano cartesiano. Ahora bien, lo segundo que me piden es cuál es la similitud y la diferencia entre la gráfica de y es igual a x al cuadrado y y es igual a menos x al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a responder. Y el punto C es comparar el valor de y para ambas funciones. Cuando x es igual a menos 3 y x es igual a 2 y qué es lo que ocurre. Entonces, eso lo vamos a hacer después de que grafiquemos y vamos a ver las similitudes y lo que pasa cuando el valor de x es menos 3 y cuando el valor de x es igual a 2. Entonces, en estos momentos me voy a disponer a graficar para que ustedes miren las diferencias y las similitudes. Ahora vamos a graficar la función y es igual a x al cuadrado, que esa ya la hicimos en la clase pasada, y los valores están así. Menos 3 con 9. Entonces aquí tengo menos 3 en x y 9 en y. Después tenemos menos 2 con 4. Como aquí tenemos de 3 en 3, entonces aquí sería 4 sería en este lugar, 5 y 6. Aquí sería ubicado 4, porque ustedes vieron que la escala está de 3 en 3.
por mi pizarra tan pequeña, pues ustedes en su cuaderno lo pueden hacer completo. Yo por mi pizarra tuve que poner la escala de esa manera, entonces sería 2 con 4. Ahora, menos 1 con 1, entonces aquí tenemos 1, 2, entonces el valor de 1 está aquí. Entonces 1 con 1, 0 con 0 y empezamos otra vez. 1 con 1, 2 con 4 y 3 con 9. Ya voy. De esa manera están ubicados mis puntos y vamos a hacer la gráfica. Esta es la función y es igual a x al cuadrado. Ahora bien, vamos a hacer la segunda función que es igual, y es igual a menos x al cuadrado. Entonces vamos a ubicar los puntos. Aquí lo vamos a poner. Entonces me va a quedar cuando x vale menos 3, va a valer menos 9. Entonces aquí está. Menos 9 lo ubico. Menos 3 sería en este punto. Después, menos 2 con 4. Ya ustedes saben que 4 está aquí. Menos 4. Entonces aquí va. Menos 4. 1 con 1 significa que está aquí. Menos 1. Entonces aquí va menos 1 con menos 1. 0 con 0 y hacemos lo mismo. Menos 1 con 1. Menos 2 con menos 4. Y menos 3 con 9. 3 con menos 9. Entonces en esta vamos a hacer la gráfica. La voy a hacer de otro color para que ustedes la identifiquen. Como ustedes ven, aquí está nuestra función y es igual a menos x al cuadrado. Ahora, ¿qué nos indica esto? Cuando nuestra a es positiva, nuestra parábola se va a abrir para arriba, para el eje de las y positivas. Pero cuando nuestra a es negativa, eso ahí mismo nos indica que nuestra parábola se va a abrir para abajo. Significa para el eje de la y, donde los valores de y son negativos. Entonces, vamos a empezar a dar las respuestas a las preguntas que nos hace el problema inicial. Vamos a ver cuáles son las similitudes que tienen estas dos funciones en nuestro plano cartesiano. El primero es que ambos empiezan en el origen, 0,0. Y la segunda similitud es que ambas gráficas son parábolas. Esas son las similitudes que tiene la función y es igual a x al cuadrado y y es igual a menos x al cuadrado. Ahora bien, ya nosotros nos damos cuenta que el eje de simetría de estas dos funciones, por donde está orientada, es el eje de las y. Ahí vamos a ver también, si nosotros nos dicen encontremos el dominio y el rango de la función y es igual a x al cuadrado, ya sabemos que el dominio son todos los reales. Aquí de esta función, el dominio, todos los reales. ¿Por qué? Porque yo estoy ocupando los valores positivos y negativos. Y acuérdense que el dominio es el eje de las x. Y en este caso, yo estoy utilizando todos los valores positivos y negativos. Entonces significa que el dominio son todos los reales. Ahora vamos con el rango. Con el rango, nosotros nos damos cuenta que esta gráfica y es igual a x al cuadrado empieza desde el 0 hasta más infinito. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Cerrada desde 0, más infinito abierto. Ahora vamos a hacer la comparación con la función y es igual a menos x al cuadrado. El dominio
van a ser todos los reales. Y el rango, esto va a ser igual a ¿qué? Desde 0, porque desde aquí empieza, hasta menos infinito. Entonces, va abierto. Así. Abierto. Desde 0, menos infinito abierto. Porque empieza desde 0 y se va hasta menos infinito. Entonces, ahí es donde nosotros vemos las similitudes y las diferencias. Como ustedes se dan cuenta, ya no concuerdan en ningún punto, porque todos los valores que tiene y es igual a x al cuadrado, en el eje de la y son positivas. En cambio, todos los valores de y en la función menos x al cuadrado son puros valores negativos. Ahora bien, vamos a observar en la tabla y en la gráfica el valor cuando x es igual a menos 3 y el valor de x es igual a 2. Para que ustedes miren qué es lo que pasa ahí. ¿Qué pasa? Yo tengo el valor de menos 3 y tengo el valor de 2. En la tablita, aquí lo tenemos. Si ustedes se dan cuenta, cuando el valor de x vale menos 3, lo único que cambia en los resultados de las dos funciones es que un número es positivo y el otro es negativo. Igual aquí, cuando el valor de 2 de x es 2, en la primera función que es x al cuadrado es 2 y en la función menos x al cuadrado es menos 2. ¿Qué significa? Que en ambas funciones lo único que cambia es el signo del número. Entonces ahí le damos respuesta a todo lo que sería la actividad de la clase 1.6. Yo no les dejé ejercicios de ESMATE, sino que les dejé unos ejercicios del libro de Santillana, que ya están especificados en la tarea, en el documento que les dejé en la plataforma. Si tienen alguna duda, pues sería fabuloso que me lo hicieran saber para poder continuar con la otra clase. Los escucho. Señor, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo identificamos cuando van los corchetes abiertos y cuando van cerrados? Acuérdese que siempre va cerrado porque este punto no va a variar. Este punto siempre va a estar ahí. El origen siempre va a estar 0. Mire, la función a usted se lo dice. Cuando usted grafica, el origen va a ser 0. Entonces, cuando el origen es 0, significa que no se va a mover de ahí. Ahí empieza. Entonces, ahí por eso se pone cerrado. Porque usted no lo va a bajar ni para menos 1, ni lo va a poner en 1. Usted lo va a dejar en 0. Porque cuando usted hace el cuadrito donde están los valores, aquí te pone, mira, 0,0, 0,0. Entonces, significa que el origen de esta gráfica va a ser 0. Por eso yo lo puse cerrado, porque son todos los valores que van desde 0 hasta más infinito. Y la otra va desde 0 cerrada hasta menos infinito. ¿Y por qué menos infinito queda abierto? Porque ustedes saben que ahí es infinito. Entonces usted no lo puede cerrar porque no existe un número que termine. Entonces por eso usted tiene que ocupar el corchete abierto o el paréntesis, como usted quiera. ¿Alguna otra pregunta? ¿O todo está claro? Señor, dígame. Entonces el dominio y el rango siempre van a ser iguales. No, pueden cambiar. En este caso, como estamos viendo estas funciones, a nosotros el dominio generalmente son todos los reales. Ahí sí casi nunca cambia porque usted siempre va a encontrar valores positivos y valores negativos. Entonces, generalmente el dominio de las funciones cuadráticas siempre va a ser todos los reales, siempre. Puede haber alguna excepción, pero es bien raro. Ahora bien, con el rango, si ustedes se tienen que fijar, en el momento que ustedes grafican, ustedes se tienen que fijar dónde empieza la gráfica y dónde termina. Por ejemplo,
Si en este caso el origen de esta gráfica hubiera sido como trabajamos en las clases anteriores, que el origen ya no iba a ser en el punto 0,0, sino que empezaba en 1,1, por ejemplo, significa que nuestro rango va a ser ¿desde dónde? Desde el 1 hasta el más infinito, ¿cierto? Pero ustedes ahí se tienen que fijar en el momento de graficar dónde empieza su función, porque desde ahí es donde empieza el rango, y acuérdense que eso es dependiendo donde esté el punto de origen de la gráfica. ¿Por qué? Porque el rango está dado por el eje de simetría, que en este caso nuestro eje de simetría va a ser el eje de la Y. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera que aquí me apareciera otra, yo graficara y me dan esta otra gráfica, ¿cierto? Donde me dicen que la función empieza en -6. Entonces, si a mí me dicen, haga el rango y el dominio de esta función, entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer es me voy a fijar. Bueno, tengo valores positivos en X y valores negativos en X, significa que mi dominio va a ser igual a todos los reales. ¿Por qué? Porque estoy ocupando tantos números positivos como negativos. Ahora bien, voy a ver el rango. El rango me tengo que fijar solo en el eje de la Y. Significa que el punto de origen de esta función va a ser -6. Significa que mi rango va a ser ¿desde dónde? Desde -6, hasta menos infinito. Entonces significaría que mi rango de esta función va a ser igual a ¿qué? A cerrado desde -6, menos infinito abierto, porque el origen de mi gráfica empieza desde -6. ¿Ahora está más claro? ¿O todavía Sí, tienen señor. dudas? Ahora sí. Sí, señor. Listo, pues, Gracias. a la orden. Bueno, la actividad que les dejé del libro es igualito, es una comparación de hacer dos gráficas y ustedes ver las similitudes y solo hacer el cuadrito y la gráfica. Eso es lo que tienen que hacer ahí. Ahora voy a borrar la pizarra y vamos a empezar con la siguiente clase. La siguiente clase es mucho más teórica, en el sentido que solamente vamos a ver las características de la función y es igual a x al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les voy a presentar una gráfica para que ustedes miren las similitudes, las diferencias y las características que tiene esta función. Entonces, me van a dar 5 segunditos mientras que yo borro la pizarra. No sé si la quieren copiar, aunque ustedes ya la tienen ahí en la clase teórica que les monté en la plataforma. Igual, el video les va a quedar. Y igual les va a quedar, pues, el video en la plataforma. Entonces, ahorita voy a borrar.
Listo. Ustedes ya tienen su clase teórica también en la plataforma. Las características que vamos a utilizar o que vamos a encontrar en la función y es igual a x al cuadrado. Lo vamos a hacer mediante la comparación de varias funciones para ustedes ver el comportamiento que tienen ellas en el plano cartesiano. Por el tiempo, pues lo que vamos a encontrar y lo que vamos a entender aquí son las partes que tiene la función o la gráfica en el plano cartesiano, que son puntos bastante importantes y que ustedes tienen que tener bastante claro. La primera función que vamos a ver, que fue la que acabamos de ver, es una función solo voy a hacer las comparaciones para que ustedes entiendan las partes que tienen. Nosotros lo vamos a identificar como el punto de origen, donde empieza mi parábola. A esto lo vamos a llamar parábola. Y le vamos a decir el eje de simetría. Ahora, esos son los 3 puntos más importantes de una función cuadrática, donde nosotros entendemos que siempre que la función esté elevada al cuadrado se va a formar una parábola, así lo vamos a identificar, que por donde se abra la parábola significa que lo parte en partes iguales le llamamos eje de simetría y que donde empieza nuestra parábola es el punto de origen. Ahora bien, dependiendo de las funciones que a mí me den y el número que tenga A, que en este caso lo acabamos de ver, que si es positivo se va a abrir para arriba, si es negativo se va a abrir para abajo. Ahora también tenemos que tener claro cómo es que nosotros podemos encontrar las diferencias. Si alguno puede ver el documento, pues aquí me dan varias funciones a mí. Entre las funciones que me dan a mí son las siguientes. Y es igual a 3x al cuadrado. Y es igual a 1/3. Y y es igual a x al cuadrado. En lo que acabamos de ver ya descubrimos cómo es la de y es igual a x al cuadrado. Ahora bien, yo ya hice los cuadritos de las otras funciones y lo vamos a trabajar así. Aquí les voy a poner todas las funciones que yo le saqué los cuadros y lo único que varía es el signo de A. Aquí están. Tenemos la función y es igual a 3x al cuadrado, la función de y es igual a 1/3 x al cuadrado, y es igual a x al cuadrado, y es igual a menos 3x al cuadrado, y y es igual a menos 1/3 x al cuadrado. Yo en estos momentos en la plataforma yo les voy a poner cómo me quedaron los cuadritos de todo eso, pero por cuestión de tiempo, así como hice el anterior, solamente voy a graficar para poder que ustedes miren las diferencias y las similitudes y qué es lo que pasa. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo tengo? No sé, a las 10 y algo. Bueno, entonces vamos a graficar la función 3x al cuadrado, donde menos 1 es con 3, menos 1 con 3, y 0 con 0,
0,0 y 1,3. 1,3. Esta es la primera función. La voy a hacer con azulito. Entonces aquí y es igual a 3x al cuadrado. Solo lo hice así para que ustedes vean que así se puede, con 2 puntos, usted puede darle forma a las funciones. Ahora bien, vamos con la otra. Cuando la función es igual, y es igual a 1/3 de x al cuadrado. Significa que tenemos menos 3 con 3. Menos 3 con 3, 1, 2, 3. Entonces sería aquí. 0,0 y 3 con 3. Esta la voy a hacer con rojo. Y esta función va a ser igual, y es igual a 1/3 de x al cuadrado. Lo mismo vamos a hacer para abajo. Entonces aquí me quedaría, listo. Entonces aquí me quedaría lo mismo. Sería la función y menos 3x al cuadrado me va a quedar menos 1 con menos 3, menos 1 con menos 3, 0, 1 con menos 3. Aquí me quedaría. Ustedes ya pues en su casa lo pueden hacer más derechito y con las medidas más exactas. Y sería menos 3, para hacer la otra función, sería menos 3 con 3. Y empieza con 0. Entonces aquí está mi función. Listo. Ahora, ya que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver qué es lo que ha pasado con referente al término de A. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué se ha abierto cuando es 1/3? ¿Por qué se ha abierto nuestra parábola? ¿Cuántas unidades? 1, 2 y 3. Miren, 1, 2 y 3. Pero en la de 3x al cuadrado solo se abrió ¿cuánto? Una unidad. ¿Qué significa esto? Que cuando los valores están entre 0 y 1, que es el caso de 1/3, eso hace que nuestra parábola sea mucho más amplia. Y como ustedes vieron aquí, el denominador marca la distancia desde 0 hasta las unidades de amplitud, que en este caso es que la distancia que hay del eje de simetría con respecto a las X. Miren, aquí está. Entonces, si fuera 1/4, ¿cómo me quedaría mi gráfica? Se abriría hasta menos 4. Pero aquí se abren las 3 unidades, como les digo, 1, 2 y 3. No sé cómo lo ven ustedes, si tienen alguna duda. El tema de hoy es sobre eso, para ustedes poder identificar cómo van las gráficas dependiendo del valor de A y las características que este tiene. Ya ustedes se dan cuenta que generalmente estas funciones tienen la propiedad de empezar, ¿dónde? En el origen. Segundo, que siempre van a ser parábolas. Tercero, que hay que tener claro el punto de origen, el eje de simetría, porque también va a llegar el momento donde nuestra parábola no va a ser así para arriba y para abajo, sino que va a poder ser con el eje de simetría en X. Significa que va a abrir para la derecha o para la izquierda. Entonces aquí nosotros tenemos que tener claro, primero, que el valor de A es muy importante. ¿Por qué? Porque este nos va a marcar, primero, ¿para dónde se va a abrir la parábola? Si es positivo para arriba, valores positivos de Y. Si es negativa, se va a abrir para abajo y los valores van a ser negativos en Y. Y lo segundo, que también nos indica
¿Cuánto se amplía la parábola para nosotros más o menos tener idea cómo queda nuestra gráfica? ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? Dígame. ¿Por qué el 1/3 lo convirtió en 3? No es que cuando usted lo aplica en el cuadrito que reemplaza los valores de -3, -2, -1, al encontrar los valores, te quedan esos valores, te queda -3 y -3. Entonces ahí yo adelanté, porque si yo me pongo a hacer uno por uno, porque como yo tengo la función, ¿cierto? Así, mira, y es igual a -1/3 x al cuadrado, ¿ya? Entonces aquí me va a quedar así, -1/3, cuando el valor vale, pusimos -3, entonces -3. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? -1 por -3 me quedaría 3 entre 3, ¿cierto? Entonces, al hacer la función, ahí me va a quedar que el valor que yo encuentro cuando aplico la función -1/2 de x al cuadrado y pongo el valor cuando x vale -3, en la función me queda -3 al hacer todo el procedimiento. Entonces, usted le queda el punto, -3, ¿qué sería? -3, ¿cuánto? -3. Y lo mismo pasa al otro lado. Por eso es, yo les voy a dejar los cuadritos que yo ya los hice, porque en la clase solamente han graficado. Yo me tomé la tarea de hacer los cuadros de cada una de las funciones que ustedes ven aquí, pero por cuestión de tiempo, pues, no se los hice así uno por uno. Pero ahí se van a dar cuenta ustedes que los valores quedan así en los pares ordenados, que cuando x vale -3, lleva a valer -3, cuando la función es igual a -1/3 x al cuadrado. ¿Entendido? Ahora sí me entendió por qué es. Ah, listo pues. Sí, señora. ¿Alguna otra duda? Háblenme, yo los escucho súper bien. ¿Todo bien o hay alguna otra duda? Todo está bien, señor. Listo, pues. Entonces, que tengan un feliz día. Los quiero mucho y los veo el jueves otra vez de 10:30 a 11:30. Espero que les haya servido bastante y alguna duda, pues ya saben por dónde escribirme y la actividad que les dejo de esta clase es lo mismo. Graficar y ubicar en el mismo plano cartesiano las diferentes funciones que hay ahí. Solo eso tienen que hacer. ¿Entendido? Solo para que practiquen. Si alguna duda, pues ahí me avisan. Los quiero mucho. Feliz día.